Hola, buenos días niños. El día de hoy vamos a ver una historia. Este tema súper interesante se llama Motín y rebeliones en el movimiento social en el virreinato. Y es sumamente interesante porque nos muestra rebeliones que fueron antes de la independencia de México. O sea, estas rebeliones motivaron para que la gente de ese entonces eh, tuviera el valor para poder elaborar la independencia. Como primera rebelión tenemos que se unieron algunos indígenas, esclavos y criollos, sin embargo no lograron nada. Esta fue la primera. Después tenemos a esta que serían los esclavos africanos en 1546. Estos esclavos fueron dirigidos por otro esclavo que es el que ves en la escultura que se llama Yanga. Él fue sumamente importante y esta rebelión sucedió en Veracruz. De tanto que fueron tan insistentes y él los dirigió de buena forma, lograron ganarle un poco a los españoles y se vieron forzados a establecerles a ellos, a los esclavos, un poblado que se llamó San Lorenzo de los Negros, como te comento, ubicado en Veracruz. Hoy en día se recuerda a este héroe que logró un poco en esa época que era muy difícil, logró esto, entonces se recuerda como un héroe. Este lugar ya no se llama San Lorenzo de los Negros. Hoy en día existe aún en Veracruz, como lo puedes ver. Mira, hoy en día, mira que hay una de policía. Entonces lo llamaron Yanga como su héroe. Tenemos otra rebelión que sucedió durante el siglo XVII, que fue organizada por varios indígenas, entre ellos acaches, tepehuas, conchos, tobos y tarahumaras. Sin embargo, la mayoría fueron sometidos, mientras que otros propiciaron el establecimiento de acuerdos entre las autoridades españolas y los indígenas, o sea que algunos tuvieron acuerdos y a otros los sometieron. Posteriormente, observa muy bien esta imagen, tenemos aquí a este personaje que se llama Jacinto Canec. Esta rebelión sucedió en Yucatán, en donde se encontraba la cultura maya. Recordemos que llegaron los españoles y pues la cultura se disolvió. Sin embargo, como puedes ver, él tiene rasgos mayas y aún existían en esa época pues los mayas y querían que la cultura prevaleciera. Entonces lo que él hizo fue una rebelión para que los españoles para que ellos restablecieran la cultura maya y los españoles se fueran. Sin embargo, pues no lograron mucho. Después tenemos esta rebelión que es muy interesante porque adivina quién es este personaje, se llama Martín Cortés. Esta rebelión fue en el siglo XVI. Martín Cortés, como lo nombras, era el hijo de Hernán Cortés, así es. Hernán Cortés, recordemos que murió, entonces su hijo pues quería ser reconocido como el hijo de Hernán Cortés. Sin embargo, debido a que la corona española decidió que los hijos de conquistadores no podían heredar los bienes de sus padres que habían conseguido en vida, varios criollos como lo es Martín Cortés quedaron afectados porque pues no heredaron nada y no pudieron resaltar lo que sus padres habían hecho. Entonces pues obviamente se enojaron, así como Martín Cortés, y creó una rebelión en contra de los españoles para él después proclamarse como rey. Sin embargo,
los encontraron a todos estos criollos que andaban haciendo, que querían hacer la rebelión, y pues fueron sometidos y los decapitaron, o sea, les cortaron la cabeza para que los demás vieran como un escarmiento y no lo volvieran a hacer. Qué feo, ¿verdad? En esa época, cómo los mataban. Después tenemos en 1692, recordemos que los indígenas, su principal alimento era a base de maíz. Y en esta época hubo una escasez enorme de maíz. Por lo tanto, como se ve aquí en la imagen, hubo muchos motines. Los motines eran rebeliones de movimiento. La gente se juntaba, estaba enojada porque no había maíz, no podían comer. Después, como hubo esta escasez, hubo muchas protestas, muchos motines, muchos robos, inclusive quemaron el palacio del virrey y después saquearon todos los mercados cercanos. Hubo incendios, asaltos, todo se descontroló. Entonces el virrey tuvo que buscar y conseguir por donde fuera, por otros países, este alimento. Y ya trajeron más alimento y más cantidad de pan. Por último, tenemos que a mediados del siglo XVIII, estos Borbones, recordemos que ellos eran una nueva dinastía que llegó a España y crearon muchas limitaciones. Entonces esto provocó más descontento de todas las clases sociales de Nueva España, como los esclavos, los indígenas, los criollos, los mestizos. Se enojaron, por tanto hubo protestas. También sacaron a los jesuitas, que eran los que propagaban la palabra católica. Los Borbones estaban en contra de esto y los sacaron del territorio. Por tanto, la reacción de las autoridades pues fue ejecutar de nueva cuenta a los inconformes, o sea, los mataron a los que estaban protestando porque no les gustaba cómo actuaban los Borbones. Y lo que dijo el virrey fue: deben saber todos los súbditos del gran monarca que ocupa el trono del rey, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. O sea que de esta manera, de nueva cuenta, los callaron. Por último, este dato es muy interesante. En la época novohispana, acuérdate que había esclavos, pero surgió que no todos los españoles eran malos. Entonces, lo que hacían era que el esclavo trabajaba y podía, de lo que le pagaban, porque algunos ya les pagaban, podrían ahorrar su dinero y después comprar su propia libertad. O sea, del dinero que su dueño les daba, ellos lo ahorraban, tenían cierta cantidad, iban, se la daban a su dueño para comprar su propia libertad. Entonces lo que ellos hacían era trabajar para comprar la libertad de sus hijas, para que sus nietos nacieran siendo libres. Ya después podrían ellos trabajar para comprar su propia libertad, pero primero compraban la libertad de sus hijos. Sumamente interesante, y esto también lo podemos ver en varias películas en donde se trata el tema de la esclavitud. Bueno, espero y te haya causado súper interés como a mí, porque estos temas de historia me gustan mucho. A pesar de que tú veas que hay muchas letras, de verdad que la historia es sumamente importante. La historia está ahí, no cambia, es algo que ya pasó. Entonces, si tú lo estudias una vez, se te queda y ahí permanece. Entonces te invito a que leas,
a que regreses al video, que agarres tu libro y también lo leas con calma y elabores tu actividad del día de hoy. Cuídate mucho, gracias por prestar atención y cualquier duda puedes mandarme un mensaje. Nos vemos.